Capítulo 2. Contabilidad del ingreso nacional del libro de Dunbridge. El PIB es el valor monetario de todos los bienes y servicios finales producidos en un país. Los insumos como trabajo y capital se llaman factores de producción. Los pagos a estos factores son salarios e intereses. Los pagos de factores incluyen los que llegan del extranjero. Si se suman estos al PIB, se obtiene el Producto Nacional Bruto. El capital se desgasta o deprecia mientras se usa para elaborar los productos. El Producto Interno Neto es igual al PIB menos la depreciación. La identidad del PIB es consumo más inversión más gasto gubernamental más las exportaciones netas. El consumo es el principal componente de la demanda. Abarca desde el gasto de comida como la clase de tenis que se compran. En el gobierno se incluyen los gastos de defensa nacional, costos de pavimentación y los salarios de la burocracia. Los pagos de transferencia no se cuentan en el PIB porque no son parte de la producción. En inversión se cuenta la construcción de viviendas, fabricación de maquinaria, construcción de fábricas y oficinas. Esa inversión puede ser bruta o neta. En la bruta no se deduce la depreciación y en la inversión neta es la inversión bruta menos la depreciación. En las exportaciones netas es cuando los bienes que producimos se compran en el extranjero. Este gasto se suma a la demanda de bienes de producción interna. Haciendo énfasis en los aspectos de la fórmula antes citada, rescatamos el hecho de la participación del Estado y lo que ve al comercio exterior, siendo que la G representa las adquisiciones gubernamentales de bienes y servicios o el gasto. TA es lo que refiere a impuestos, TR transferencias, XN exportaciones netas, el ingreso hace identidad con el consumo más la inversión, más el gasto, más las exportaciones netas. Y el ingreso disponible hace identidad con el ingreso más las transferencias menos los impuestos. Por lo que va el ingreso disponible hace identidad con el consumo más el ahorro. Así que si reordenamos todo lo anteriormente dicho, concluimos que el ingreso disponible menos las transferencias más el impuesto genera una identidad con respecto al consumo más la inversión, más el gasto, más las exportaciones netas. Así que si sustituimos el consumo más el ahorro menos las transferencias más el impuesto, hace una identidad con respecto al consumo más el ingreso, más el gasto, más las exportaciones netas. De tal forma que el resultado de la participación tanto del Estado como del comercio exterior puede generar un superávit o un déficit. En el caso del Estado, se puede determinar un superávit presupuestario, que significa un menor gasto respecto a las entradas, o un déficit es el exceso de gasto gubernamental respecto a sus entradas. Asimismo, por lo que va al comercio exterior, hay un superávit comercial cuando las exportaciones netas mayores respecto de las importaciones y un déficit cuando dichas exportaciones netas son menores respecto de las importaciones. Ahora bien, para medir el Producto Interno Bruto y con miras a evitar una doble contabilidad, pues se tiene que tomar en consideración únicamente los bienes finales o terminados, el valor agregado, la producción corriente, y se citan ciertos problemas de medición, que es el hecho que no deben considerarse los bienes que no se comercian en el mercado, así como tampoco es correcto sumar la inversión de las actividades para disminuir los males, por ejemplo, el gasto en la seguridad. Igualmente se debe de omitir expresar cuando hay mejoras, en el caso de las computadoras, por ejemplo, que mejora la calidad pero disminuye el precio. Hablando de inflación e índices de precio, el Producto Interno Bruto Real mide los cambios de la producción física de la economía entre periodos distintos y a los mismos precios o unidades monetarias constantes. El Producto Interno Bruto Nominal mide el valor de la producción en un determinado periodo a precios de ese periodo en unidades monetarias corrientes. La inflación, concretamente, es la tasa de los precios y el nivel de precios es la acumulación de las inflaciones anteriores. Los índices de precio.
Los primeros índices de precios son el deflactor del Producto Interno Bruto, el índice de precios al consumidor, el deflactor de gastos en consumo personal y el índice de precios al productor. El deflactor del PIB. El deflactor del PIB es el resultado entre el PIB nominal de un año dado y el PIB real de ese año. Como el deflactor del PIB se calcula a partir de todos los bienes producidos por la economía, es un índice de precios que su base amplia se usa mucho para medir la inflación. Como el índice de precios al consumidor, el índice de precios al productor es una medida del gasto de una canasta de bienes, sin embargo, se refiere al índice de precios al consumidor en cuanto a su cobertura. El desempleo. La tasa de desempleo mide la fracción de la fuerza laboral que no tiene trabajo, pero busca un empleo o espera ser llamada para que después de uno cese. Las tasas de interés y las tasas de interés reales de interés. La tasa de interés manifiesta la tasa de pago sobre un préstamo u otra inversión, además del pago del capital expresada como porcentaje anual. Un ejemplo sería, si usted tiene 1,000 pesos en un banco y el banco le paga 50 de interés al término de cada año, la tasa anualizada de interés es de 5%. Una simplificación común al estudiar macroeconomía es hablar de la tasa de interés, cuando desde luego hay muchas tasas de interés. Las tasas nominales de interés que vemos en los periódicos expresan rendimiento de dinero. Las tasas reales de interés restan la inflación para dar un rendimiento en términos de dinero de valor constante. Tipos de cambio. El tipo de cambio es el precio de las divisas. Por ejemplo, el tipo de cambio entre el dólar estadounidense y el yen japonés en junio del 2006 fue de alrededor de 9 décimos de un centavo de dólar. Algunos países permiten que sus tipos de cambio floten, lo que significa que el precio lo determinan la oferta y la demanda. Otro ejemplo sería que el dólar de Bermudas siempre vale exactamente $1 estadounidense y el dólar de Hong Kong está fijado en $0.13 estadounidense.